Bueno, pues yo les voy a hablar de la pericardiocentesis y bueno, pues vamos a empezar por definir qué es la pericardiocentesis. La pericardiocentesis es un procedimiento que consiste en la punción del pericardio con una aguja con el fin de extraer el líquido retenido en su interior. Y bueno, recordemos que el pericardio es la membrana que recubre al corazón. Y bueno, el objetivo de esta técnica va a ser reducir la presión intrapericárdica, restableciendo la hemodinámica normal del sistema cardiovascular. Y bueno, por ende, esta técnica la vamos a emplear en casos de taponamiento cardíaco o efusión pericárdica. Y bueno, la efusión pericárdica va a ser la acumulación anormal de líquido en el espacio pericárdico, lo que conlleva a la generación de un shock cardiogénico. Asimismo, se ha demostrado que la pericardiocentesis es un único tratamiento para poder estabilizar un taponamiento cardíaco. Y bueno, pues para poder realizar esta técnica es necesario contar con el material necesario. Y bueno, podemos emplear una aguja o un catéter de mariposa, una aguja hipodérmica de longitud apropiada o una aguja espinal. Bueno, el calibre que vayamos a emplear tanto en la aguja de catéter de mariposa o una aguja hipodérmica va a depender del tamaño y la raza del tamaño de nuestro perro en este caso. Y bueno, en perros de raza grande vamos a emplear una aguja o un catéter mariposa de calibre de 12 a 16, mientras que si vamos a emplear una aguja hipodérmica debemos emplear una de longitud de 10 a 15 centímetros. Por otro lado, en perros pequeños y gatos vamos a emplear una aguja de mariposa de calibre de 18 a 20 y una aguja hipodérmica de 3 a 5 centímetros. Recordemos que entre más grande el número del calibre, es más fina la aguja. Y bueno, algunos otros materiales que vamos a utilizar es un tubo de extensión de aguja, una llave de 3 vías, una jeringa de 50 a 60 mililitros y una bolsa recolectora de líquido. Asimismo, pues vamos a emplear un campo estéril, lo que son mascarilla, bata, guantes y bueno, la anestesia. La anestesia local va a depender mucho de nuestro paciente, asimismo de su temperamento. Vamos a infiltrar lidocaína al 2% con una técnica estéril en caso de que se requiera. Y bueno, para el análisis de líquido vamos a emplear tubos de cultivo, tubos de hematocrito y tubos para citología. El procedimiento. Bueno, lo ideal para realizar esta técnica es emplear una monitorización ecoguiada, pues de esta manera se va a determinar el sitio de la punción y se va a poder hacer un seguimiento. Asimismo, bueno, por otro lado, si no contamos con un ecograma, pues vamos a realizar la centesis del lado derecho, del cuarto al sexto espacio intercostal. Entonces, de esta manera evitaríamos la perforación de algún pulmón vía escotadura cardíaca. Y bueno, vamos a hacer una incisión a 1 centímetro en la piel para poder insertar el catéter con mayor facilidad. Posteriormente vamos a conectar un catéter con el alargamiento estéril y una válvula de 3 vías y a su vez la jeringuilla. Una vez que hagamos la punción, el catéter avanzará a nivel de la incisión que hemos hecho en la piel y va a atravesar la musculatura del espacio intercostal, la pleura y pues el saco pericárdico. Posteriormente vamos a, bueno, en ese momento pues ya va a empezar a fluir lo que es líquido pericárdico y bueno, vamos a avanzar 2 a 3 milímetros más y vamos a retirar la aguja y a la vez seguiremos avanzando con el catéter hacia adentro del pericardio. Y bueno, en este punto la monitorización con electrocardiograma va a ser muy precisa, porque normalmente cuando la aguja entra en contacto con el pericardio, se producen algunas arritmias cardíacas, por lo que es importante mantener un control y un seguimiento durante el proceso. Y bueno, una vez extraído todo el líquido,
Vamos a dejar el saco pericárdico lo más vacío posible. Y bueno, en este caso vamos a tomar muestras de líquido pericárdico para poderlo analizar. Vamos a emplear un tubo de EDTA y otro sin anticoagulante, que es el rojo. Algunos otros tubos para cultivo y para citología. Debemos rasurar a nuestro paciente, desinfectar muy bien la zona que se va a hacer, en donde se va a realizar la punción. Como les comentaba, es importante llevar a cabo una monitorización ecográfica para poder determinar el sitio de punción. En ese caso, vamos a colocar a nuestro animal en decúbito lateral derecho y realizaremos la punción entre el tercero y cuarto espacio intercostal. Una vez que empieza a fluir líquido, vamos a conectar el catéter con el alargamiento estéril, la válvula de 3 vías y la jeringa. Posteriormente se va a extraer todo el líquido. Y bueno, como les comentaba, podemos llevar a analizar ese líquido a citología para poder emitir algún diagnóstico. Y bueno, esta es una ecografía de cómo el catéter entra en contacto con el pericardio y esta a su vez induce arritmias cardíacas. Pues algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta son, pues como les comentaba, debemos mantener una monitorización electrocardiográfica, pues porque cuando la aguja entra en contacto directo con el pericardio, esta a su vez induce arritmias cardíacas. Y asimismo, pues debemos colocar al animal en decúbito lateral izquierdo para poder minimizar el riesgo de lesionar un pulmón. Esto se emplea cuando no contamos con la monitorización electrocardiográfica. Y bueno, los resultados, como les comentaba, el fluido pericárdico se va a diferenciar de la sangre intracardíaca porque el líquido que salga, que vayamos a extraer, no coagula a menos que el resultado sea una hemorragia reciente. Asimismo, debemos analizar el hematocrito del fluido pericárdico, que normalmente debe ser menor a la sangre periférica, y el sobrenadante de xantocrómico, teñido que normalmente tiene una coloración amarillenta, se observa cuando esta muestra se centrifuga. Y bueno, como les comentaba, algunas complicaciones que podemos tener en esta técnica es una lesión cardíaca debido a la punción, pues causa arritmias el contacto de la aguja o catéter con el pericardio. Asimismo, podemos llegar a producir una laceración pulmonar, lo cual va a causar neumotórax o una hemorragia básicamente, o una laceración en la arteria coronaria, que en consecuencia va a provocar un infarto miocárdico. Asimismo, podemos diseminar la infección de las células neoplásicas en el espacio pleural si no tomamos las medidas necesarias y empleamos el material adecuado y, sobre todo, estéril. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.